Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su cursos de formación teológica Holugnos, un espacio hecho para ustedes donde podemos reflexionar y dialogar temas de teología que son de nuestro interés. En esta ocasión tenemos la primera sesión de su curso de angelología, donde vamos a analizar este tópico de los ángeles. En primera instancia, quiero presentar un primer nivel de comprensión donde analizaremos este fenómeno primero desde un acontecimiento histórico, desde datos propiamente, o por darle un nombre, datos duros, ¿no? Desde la arqueología, desde la evidencia que tenemos en la cultura, en la historia de los seres alados. Esta radica en la civilización de Mesopotamia, la cuna de la civilización, como lo menciona la historia. Es aquí donde encontramos, por primera vez en la historia de la humanidad, la representación de seres con alas, seres alados. Dichos seres alados representan para el pueblo de Mesopotamia seres protectores, seres celestiales, seres que tienen la capacidad de poder volar por el aire conocido, claro, de aquel entonces, que no es la misma comprensión que hoy en día tenemos del aire, ya que brevemente, como ya lo vimos en clase, pero brevemente hablando nuevamente de este tema, y para que quede aquí una evidencia de lo que se comentó, es que la concepción del universo o del cosmos en el tiempo de Mesopotamia, incluso en el tiempo del cristianismo antiguo, era que existía una tierra, un domo que cubría esa tierra y unas aguas que estaban en torno a este domo. En dichas aguas es donde podía, por ejemplo, desde la perspectiva egipcia, navegar la barca donde estaba el sol, y por eso es que veíamos que salía y después se ocultaba en el anochecer, porque había unas aguas allá arriba, las cuales que de cierta forma, en cuanto ese domo se abría, pues caía en forma de lluvia a la tierra y bueno, pues daba fertilidad, había una fertilidad con la tierra. Ese era el conocimiento de lo que era el universo. No había lo que hoy tenemos como idea del universo. Entonces, por lo tanto, tener seres alados implicaba tener protectores que tenían la facultad de estar en el aire, en las nubes. Ese espacio que para este tiempo era mistérico, era un misterio, estaba lleno de misticismo que había en el cielo. Hoy en día sabemos cómo se hacen las nubes, pero claro, en el contexto en donde surge por primera vez los seres alados, dicha perspectiva no existía. Ahora bien, los seres angélicos representan para la cultura de Babilonia un signo o símbolo. Es meramente una representación de qué, de una categorización, de una función, de un atributo. ¿Atributo a qué? Por ejemplo, a que al poseer alas significa que este ser protector, este ser se encuentra en un plano espiritual, en un plano celestial, tiene la capacidad de poder gobernar el aire. Y además, por ejemplo, en este caso, donde vemos una representación con un cuerpo animal, podemos ver que además el atributo de este ser celestial es de fuerza de carga, fuerza de, de, de arado, fuerza de, de de potencia, una fuerza de mecanismos, un poder en función a la fuerza que tenía el toro, ya que estas culturas eran agrícolas
y gracias a la agricultura pudieron poder establecerse y de ahí formar este imperio. Y es un ejemplo para las demás culturas. Ahora bien, esta idea, este signo, este símbolo de estos seres alados que representan de cierta forma seres celestiales que a la experiencia de Mesopotamia eran representados de esta manera. Pues bien, estas influyen a otras culturas como es Egipto, como es Grecia, como es Israel, como es la India, y de ahí cada una de las distintas civilizaciones le da su propia forma y sentido a estos seres angelicales. Pero en la esencia queda primordial, son seres celestiales, son cualidades, son esencias que se encuentran en un plano celestial a donde el humano no puede acceder, a donde el humano no tiene acceso. Ahora bien, esto lo comentamos con el fin de pues hacer de cierta manera pues un antecedente, ¿no? Un antecedente histórico donde podamos comprender, claro, que hay una forma de acercarnos al tema de los ángeles histórico, pero claro que también hay uno al que, bueno, en este momento nosotros nos encontramos aquí y es como propiamente nuestro interés, que es desde la fe, desde la espiritualidad. Entonces, para ello, por este momento estoy haciendo la transición de las diapositivas. Para ello tenemos una tradición bíblica donde podemos apreciar ya una evolución de este tema, porque bien, de la cultura madre de Mesopotamia, la cuna de la civilización, han pasado muchísimas generaciones, muchísimos miles de años, para llegar a lo que hoy en día conocemos como los seres angelicales. En las Sagradas Escrituras encontramos 180 veces la palabra malak, que es mensajero, y 165 veces ángelos en el Nuevo Testamento. Estos seres alados tienen una evolución cultural a lo largo del tiempo, donde en la epísteme de dicho fenómeno, el cristianismo lo representa en su mayor esplendor, en su mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque mientras para las culturas anteriores al cristianismo esto era una especulación, los seres alados era una especulación, no había una certeza, podía ser o no ser, dicho ser, dicho será alado. Pero con Cristo, el cristianismo tiene una nueva forma de ver aquello que en algún momento se especuló. Porque Cristo ha revelado que efectivamente el cielo existe, que efectivamente Dios es real. Por lo tanto, los seres celestiales, los ángeles, los santos, son parte de este reino al que Dios pertenece y que fue dado por revelación. Entonces, el cristianismo ya no ve, ya hay una evolución en nuestros seres alados. Dejan de ser estos seres que hay que personificar, hay que dibujar y hay que retratar en nuestros muros y pasan a ser representados en función a sus cualidades, a sus esencias y cualidades, oficios, actitudes, en función a lo que expresan. Ya son seres donde ya se tiene la certeza de dicha figura. Ya no es una especulación, pues Cristo lo ha revelado. Los ángeles integran dos de los grupos de criaturas finitas creadas por Dios: los ángeles celestiales, los ángeles caídos, los gentiles, que son los seres humanos, y por último, todo lo que tiene vida. Entonces, a partir del cristianismo, estos seres alados, que eran representados, que eran especulados, para el cristianismo ya es una verdad revelada. Y por lo tanto, no solo revelada, sino que hay todo un antecedente, todo
em, todo un origen de estos seres, y lo vemos retratado a lo largo de las cartas, por ejemplo, de Pedro, a lo largo de las cartas de Pablo, incluso en algunas representaciones en los evangelios, y claro, en su más gran representación en el libro del Apocalipsis. Entonces, para nosotros ya es una verdad de fe la existencia de los ángeles. Para el cristianismo ya es una verdad de fe la existencia de los ángeles. Deja de ser una especulación, ha madurado, pero no ha madurado desde la conciencia de los seres humanos, sino ha madurado en función a que Dios lo ha revelado plenamente. La información general de los ángeles. Se revela que los ángeles viven en las esferas celestiales y que no hay cifras humanas para contarlos. La existencia de los ángeles es anterior a la de la humanidad, y una ley los organiza en ejércitos. Lucas los retrata como ejércitos, Mateo los retrata en la voz de Jesús como legiones, Hebreos los retrata como millardos. Al ser el concepto fundamental de estos seres alados queda prácticamente en lo mismo. Son en su naturaleza esencias puras. Por lo tanto, no tienen cuerpo, por lo tanto, no tienen una forma específica, por lo tanto, no son visibles, no son tangibles, solo son atribuciones, solo se entienden desde lo abstracto, se entiende desde lo sensible, pero no desde lo material. Entonces, por lo tanto, si no entran dentro de los seres materiales, no entran dentro de las medidas que estos seres materiales, o sea, los humanos, conciben para calificar y contabilizar dichos objetos, o en este caso, ángeles. Por lo tanto, siempre lo vamos a ver categorizado como millones, legiones, ejércitos, millardos, o sea, muchísimos ángeles, porque como no están dentro de nuestras eh, forma de categorizar, porque no son materia, son esencia pura, son la esencia más simple de lo creado. Claro, sí, con razón, con conocimiento, o sea, razón en función a razonamiento, claro que sí, con voluntad, y claro que sí, los ángeles buenos, no los caídos, pues sí, desde la gracia de Dios. Estos seres, a pesar de que son creados por Dios como seres celestiales, sí están este, incluidos dentro de seres finitos, pero no mortales, a diferencia de los humanos, que somos seres finitos, pero mortales, porque tenemos un cuerpo, por lo tanto, estamos propensos a que este cuerpo en algún momento dado deje de funcionar. Y los seres espirituales no tienen un cuerpo, por lo tanto no están sujetos a la muerte, pero sí están sujetos a ser aniquilados, sí son mortales, en función a que en el momento en el que Dios decida, estos dejan de ser, dejan de existir. Entonces sí son seres finitos y no tienen por ellos mismos la voluntad de hacer u obrar actos por sí mismos, a menos que dicho acto no vaya previo a algún mandato de Dios. Están a la disposición de Dios. Lo que la Biblia dice no se dirige a los ángeles, no es un tratado que nos explique de angelología, no, ni tampoco es un libro que trata de dar una descripción completa de su estado, ni de las relaciones que hay entre ellos. Solo es un texto que habla de el significado de lo que es el ser humano, cuál es su vocación y a qué está destinado, de la mano de la revelación. Y dicha revelación, claro, también incluye, como incluye a los profetas, como incluye a los santos, como incluye a las santas, a las profetas, claro, también incluye a los seres alados, a los malak, a estos mensajeros de Dios. Son seres libres y morales, que en siglos pasados, por lo menos, aquí tengo un error, tenían el poder
de determinar su destino propio. Algunos pecaron y no guardaron su dignidad. Es decir, pareciera que ellos pasaron primero por un estado de filtro, por un estado de aprobación, donde dicho filtro permitió conocer que un cierto número de ángeles estaba propenso a inclinarse al mal y un cierto grupo de ángeles estaba propenso a inclinarse al bien. Esto hizo que hubiera entonces dos clasificaciones. Por un lado, los seres celestiales, los seres alados celestiales buenos y los seres alados celestiales malos. Lo podemos ver en Pedro, segunda de Pedro, en la carta de Judas, en Ezequiel y en Mateo. Estos seres caídos tendrán que dar cuenta en algún momento de a Dios, de su renuncia, de su ruptura. Relación entre humanos y ángeles. Los humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay tal referencia con los ángeles. El humano posee un cuerpo material. Con todas sus experiencias, no hay nada acerca de tales experiencias entre los ángeles, aunque es manifiesto que los demonios buscan incorporarse cuando se les presenta la oportunidad. Dice el Salmo, los humanos fuimos creados un poco inferior a los ángeles. ¿En función a qué somos inferior? Esta comparación de ser inferiores nos permite pensar que hay una similitud entre los ángeles y nosotros, para que podamos considerarnos inferiores a los ángeles. Bueno, el texto nos considere inferiores a los ángeles. ¿En qué lo somos? No lo sabemos. Pero lo que sí entendemos es que el ángel tiene razonamiento, tiene cognición y tiene voluntad. O sea, tiene un espíritu, el espíritu finito, aquel que Dios puede retirar y el ángel deja de ser. Aunque no tiene materia, puede dejar de ser, dejar de existir. Entonces, es probable que esa semejanza que tenemos con los seres celestiales va en función al razonamiento, al conocimiento y a la voluntad. Pero nosotros tenemos una cualidad más, que es la memoria, por lo tanto, el cuerpo. Dichos atributos, dichas potencias, memoria, voluntad y entendimiento, son reforzados desde los dones teologales, fe, esperanza y amor. Y claro, desde los dones cardinales, fortaleza, justicia y templanza. La personalidad de los ángeles tienen todos los elementos de personalidad. Son seres individuales, son espíritus o esencias que experimentan emociones, rinden culto inteligente. Lo podemos ver en Salmo 148. Contemplen a Dios con comprensión. Mateo 18:10. Conocen sus límites. Mateo 24:36. Su inferioridad frente al Hijo de Dios. Hebreos 1:13. En el caso de los ángeles caídos, conocen la habilidad para hacer el mal. Bien, este es un breve repaso. Propiamente, bueno, el curso no es un curso autodidacta, busca ser un curso presencial, pero de cierta manera en estos breves minutos he tratado de retratar pues lo más significativo que vimos en el curso. De todos modos, ustedes tomen en cuenta que yo estoy a su servicio y cualquier duda pueden hacérmela llegar a través del correo o del mismo WhatsApp. Para concluir el tema de la sesión 1, deseo compartir brevemente mi perspectiva. Los ángeles fueron en algún momento una experiencia en la humanidad. Dicha experiencia solamente fue retratada desde lo que el humano pudo comprender para poderle dar explicación a dicha experiencia que tuvo este ser humano. Con el tiempo, esto no se perdió, sino que se preservó a través de las distintas culturas.
y que hoy en nuestros días nos llega desde el cristianismo, pero ya en el cristianismo nos llega de una forma ya más precisada, una forma que donde ya no especula eso que en algún momento fue una experiencia en la cual tuvieron que hacer de cierta forma imágenes para poder plasmar y preservar dicha experiencia. Para el cristianismo es una verdad revelada. Ya no es algo intuido, ya no es algo que está posiblemente ahí, no, ya es una verdad revelada, porque Cristo se ha revelado plenamente como Hijo de Dios, como evidencia de que Dios está con nosotros, Dios entre nosotros, y que con ello todo lo que desde el Antiguo Testamento se ha tratado, entre ellos los seres angelicales. Por lo tanto, para el cristianismo, siendo o colocándose como en la cima, supongamos que habláramos de un monte, en la cima de este monte, como revelación de lo que en alguna vez se especuló. O sea, la certeza de lo que en alguna vez no se tenía dicha precisión, en el cristianismo lo hemos alcanzado a la luz de Cristo, porque Cristo lo ha revelado todo, tanto la existencia de Dios como la del reino, como la de estos seres angelicales, estos seres celestiales, que son, ya en el Nuevo Testamento son retratados desde cualidades, alegría, desde cualidades de enojo, desde cualidades de vergüenza, lo podemos ver en Apocalipsis, desde cualidades donde, por ejemplo, a Juan el apóstol le dice, levántate, no, porque Juan lo reverencia, levántate, no, al único que hay que alabar es a Cristo. O sea, vemos esa humildad de los ángeles, vemos que tienen atributos. Ya para el cristianismo, desde la revelación, estos seres ya son más conocidos desde sus atributos, ya no tanto de si son figuras físicas, de si tienen alas o no, ya que como hemos hablado, estos solamente fueron representaciones desde una semántica para poder dejar o explicar algún fenómeno que fue interno, fue desde la voluntad, fue desde el espíritu. Bueno, pues muchas gracias. Esta es mi breve reflexión y bueno, pues estoy a su servicio. Quedo con ustedes. Hasta luego.